pastor Bill Hivers escribió: la esperanza para el mundo es la iglesia local, refiriéndose a la importancia que tiene la iglesia local y el evangelismo para el crecimiento y para ayudar a que el mundo pueda acercarse al Señor. Soy el pastor Pablo Garrido y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que ya está sumándose a esta transmisión. Déjenme decirles que estoy muy agradecido de que ustedes estén con nosotros, y esta tarde noche ya tenemos la entrevista, y quiero contarles la primera entrevista que tuvimos. Por lo tanto, cualquier error lo tiene que perdonar. La primera entrevista que tuvimos con un pastor que, según sus palabras o según entendí la conversación, pareciera que ya no había tomado el llamado de que el Señor le había hecho a ser pastor, a servir al Señor. Él era un laico comprometido, pero viendo que los años pasaban pensó que no seguía. Pero quiero decirles que el Señor lo llamó y ahora hace algunos años está junto a su familia en Hualpén haciendo la tarea del Señor. Así que sin más preámbulos, quiero que puedan escuchar esta entrevista muy edificante y que pueda a lo mejor darle muy buenas lecciones a los que nos están viendo, del pastor Javier Villarroel. Dios les bendiga. Bienvenidos amigos, hermanos, familia en la fe. Estamos iniciando un nuevo programa de entrevistas, de diálogos, de coloquios con pastores y hermanos que tienen que ver con la plantación de iglesia. Hoy nos acompaña un pastor amigo de la región sur de la ciudad, o del país, perdón, de Chile, y él es pastor allá en la ciudad de Hualpén. Quisiera saludar al pastor Javier, bienvenido a esta entrevista. Dios le bendiga, pastor. Hola, Pastor Pablo, muchas gracias. Saludo a todos los hermanos y pastores que de una u otra forma van también a poder ver esta entrevista, por así decirlo. Que Dios les bendiga a todos, a sus familias, a todos. Muchas gracias, pastor. Yo les contaba que el pastor Javier tiene la experiencia de la plantación de iglesia. Él nos va a contar en un momento más respecto a esta experiencia que ha tenido. Y quiero contar que este programa, como los otros que estamos viendo, tiene relación justamente a este ministerio que la iglesia a nivel latinoamericano está propiciando ya hace más de 10 años, la multiplicación de iglesias. Y me parece oportuno conocer la historia del pastor Javier y conocer la realidad, que cualquiera de ustedes que pueda estar mirando pueda ser motivado, inspirado para poder hacer la tarea. Pastor Javier, cuéntenos brevemente cómo fue su experiencia de conversión, ¿hace cuánto tiempo atrás? Mire, el año 95 aproximadamente, sí, el año 95, ahí fue mi conversión pastor, en la iglesia de Dios de Hualpén, que pastorea el pastor Samuel. Yeah. Pero yo asistía de una forma regular, como 2 años antes de conocer al Señor. Una vez, por ejemplo, al mes, algo así, bien esporádicamente. Yeah. Hasta que Dios pasó unas situaciones un poco complejas en mi matrimonio, y algo me llevó a clamar al Señor, pedirle que me ayudara en mi matrimonio, porque yo no podía hacerlo. Yo estaba bien, era joven, más joven, y los pensamientos de un joven de 24 años, 25, son diferentes a una madurez ya sobre los 30. Entonces eso me llevó a clamar a Dios para que Él me ayudara, y el Señor me escuchó. A los 3 días después de eso recibí el Espíritu Santo en la iglesia, y mi vida cambió desde ese entonces hasta la fecha. Han pasado ya, voy a cumplir 25 años ya ahora. Amén. Y lo único que puedo decir del Señor, que ha sido fiel Él todos los años. No puedo decir nada malo de Dios, todo lo contrario. Dios ha bendecido mi vida, mi familia, mis hijos también están ellos en el ministerio, y agradezco a Dios por eso, porque Dios cambió todo el curso de mi vida, de mi historia, y bueno, y ahora también estamos trabajando en el ministerio. Amén. Y para mí es un motivo de bendición. Yo siempre he dicho que yo soy deudor de lo que Dios me ha dado a mí. Usted nos contaba, pastor, de que tiene una familia. Cuéntenos, ¿quiénes componen su familia? Bueno, mi familia, mi esposa se llama Rosa Bravo, mi hijo mayor, Danilo,
luego viene Priscila, algunos es bien conocida en lo que es el canto ella, y Ya. también Damaris, ella tiene, mi hijo mayor tiene 25, 22 y mi hija 13, 3 hijos, así sí. que tres hijos, sí, Sí, igual que nosotros, 3 hijos también. Pastor, y los tres eh, también en la iglesia, eso es lo mejor de todo, que están sirviendo, acompañándoles en el ministerio. Eh, sí, Usted me decía entonces que 25 años ya de aquella conversión y sí. que pasaron los años, pero hace un tiempo atrás usted tomó la decisión, seguramente motivado por el Señor. Cuéntenos detalles, ¿cómo fue que se animó a plantar iglesia? Es decir, qué lo motivó y a hacerlo y en qué tiempo fue? Bueno, creo que en el tiempo del Señor, yo siempre tuve ese deseo de cuando conocí al Señor. Aún recuerdo cuando estábamos con el pastor Samuel, él hacía culto en una carpa en esos años 90 y tantos, no sé si usted Ya. se recuerda, No, la verdad que hacía no. culto, No, hacía culto en carpa, él afuera en una plaza, en una carpa grande. ya. Yo conocí al Señor en ese lugar y Dios puso ese sentir siempre, la verdad, desde muchos años atrás, pero no se había dado el tiempo y luego empezaron a pasar los años. Yo también estuve en otro ministerio, por, por permitido, digamos, por el Señor, Dios lo permitió así, pude estar en otro ministerio pentecostal, un poco más, eh, como se dice, más de otro corte, por así decirlo, Ya. de corte más pentecostal. Estuvimos también varios años ahí trabajando. Y luego, después de ese deseo que tuve al principio, pasan los años y como que no me di cuenta que fueron avanzando los años. Ujú. Hasta que llegó el tiempo donde, bueno, el lugar donde yo estuve dejó de existir, por así decirlo, no, ya no está más. Se cerró. Yo pensé, se cerró, sí, por motivos personales que no los voy a mencionar, pero se cerró el lugar y desde ese día yo pensé que el deseo ese que tenía cuando yo era más joven, porque ya me estaba acercando a los 40, Ya. y pensé que eso ya había pasado. Entonces llegó un momento de mi vida donde yo me sentí, como se dice, podríamos decir como frustrado, fracasado a lo mejor, y yo le oré al Señor. Yo aún recuerdo y siempre lo cuento, no oré mucho, fueron como 5 minutos, pero una oración muy dolorosa con relación al deseo ese que tenía al principio. Ya. Dije, Señor, conocí al Señor en tal iglesia, luego estuve en otro lugar, tú lo permitiste porque él me habló que me fuera en un sueño específicamente, Ya. y luego cuando estaba en esa oración dolorosa, viendo también a mis hermanos que conocí en la otra iglesia, que todo se quedó en nada, tuve una experiencia sobrenatural yo ahí en esa oración. Yo tuve una visión, pastor. He tenido la oportunidad de tener visiones más de una vez, pero esta vez fue diferente. Esta vez yo vi a un profeta de la Biblia Ya. y lo vi con mis ojos cerrados, lo vi claramente. Y él viene, se acerca a mí en esos 5 minutos, pero fue algo tan breve, pastor. Se acerca, yo lo veo vestido como israelita, y me habla. Ahí yo escucho la voz del Señor, y ahí el Señor me dice que me espere, que no es el tiempo todavía, que todavía tengo que esperar un poco más y luego yo partiría a la visión que Él tenía para conmigo. Ya. Entonces ahí yo entendí, pastor, mi vida se ordenó nuevamente, como que se me había derrumbado lo que yo tenía en mi corazón en ese momento, antes de la oración. Con esa experiencia Dios me dijo, espérate, yo estoy contigo, lo que te llamé a hacer lo vas a hacer, pero no ahora. Y eso fue lo que a mí me trajo paz. Ya. Pero a muchos de mis hermanos, a muchos de mis amigos, hermanos, no sintieron lo mismo. Entonces también fue algo, unos pequeños desacuerdos y, y yo lideraba un grupo también que probablemente en ese entonces estábamos indecisos con mi esposa de pastorear ese grupo, pero Dios me dijo que no, en ese entonces.
Y Dios me dijo que no, entonces yo les digo a los hermanos que tuve una experiencia con Dios, que Dios me dijo que no era el momento. Entonces los hermanos decidieron buscar ellos su propio rumbo. Ya. Y quedé solo con mi esposa y con mis hijos. Y me vuelvo otra vez en ese entonces, que fue el año 2010, donde el pastor Samuel, Ya. y el pastor Samuel, bueno, me recibió como que nunca me hubiese ido, y volví a trabajar ahí, y luego pasaron 2 años aproximadamente, un poco más, y ahí Dios puso ese sentir, pastor, que no, debo decirlo, nunca lo había sentido, nunca, de ya no estar trabajando como lo había hecho siempre, como a lo mejor liderando algo, o no sé, cooperándole al pastor, sirviéndole al pastor. Ahí tuve un sentir diferente, como que algo me decía, no, ahora te toca a ti, tú tienes que tomar una decisión y salir de este lugar de comodidad ¿Y qué y pensaba, acomodarte un poco. y qué pensaba su esposa cuando le comentó esto? A su esposa, a sus hijos mayores. Eh, ¿Tuvieron la misma inquietud? ¿Se pusieron a orar? ¿Lo apoyaron de inmediato? ¿Hubieron algunas oraciones de por medio? Bueno, mi esposa siempre me ha apoyado ahí en todo, siempre ella ha sido muy trabajadora todos estos años. Ella me apoya en todas las decisiones, pero en ese momento, ella no, en lo personal no tenía muchas ganas. ¿Por qué? Porque sí me iba a apoyar, pero no tenía muchas ganas porque había estado harto tiempo también separado de la iglesia, de nuestra iglesia madre, que era la iglesia de Hualpén, Ya. y luego estábamos tan cómodos, por así decirlo, y con los hermanos, todo, había un cariño de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, lo sentíamos, y mi esposa no quería salirse de ahí otra vez, ¿me entiendes? Entonces fue algo un poco complicado al principio, pero empezamos a hacer culto nosotros ¿Ya? en una pieza que nos pasaron, mi padre nos prestó una pieza de 7 metros por 3, Ya. bien chiquitita, y, y ahí empezamos, pero no 100%, hacíamos culto 2 veces por semana, y los ¿Ya? otros días asistíamos a donde el pastor Samuel, Ya. siempre sometiéndolo a lo que él nos decía, hagan culto tal fecha, nosotros hacíamos tal como él nos decía, Ya. porque partimos como una iglesia hija Igual de, pen. de Hualpén, sí. Ya. ¿Y desde cuándo, y cuánto tiempo después eh, tuvieron cierta libertad para estar solos, es decir, para poder dirigir libremente la iglesia o el grupo que tenían? Tuvieron, usted me decía, un par de años como sometidos a la iglesia del pastor Samuel y luego de alguna manera fueron soltados como para hacer la tarea solos, ¿verdad? Sí, sí, estuvimos como 3 o 4 años aproximadamente con el pastor Samuel, y Ya. luego ya en la supervisión del obispo Alex, ¿Ya? cuando llegó acá a la región sur-centro, él luego después ya nos autorizó a trabajar como iglesia. Y ustedes entonces llevan alrededor de 4 años más o menos como iglesia local, Claro, como, independiente, bueno, digamos. claro, de cuando partimos, vamos a cumplir 8, Correcto. pero como iglesia 4 aproximadamente. Entiendo. Sí. Pastor Javier, ¿y qué tal ha sido la experiencia? Es decir, al hablar, piense en las personas que lo están viendo y que a lo mejor tienen esa inquietud. A lo mejor personas adultas como lo fue usted, o a lo mejor jóvenes, a lo mejor personas solteras, o a lo mejor matrimonios, que tengan esa inquietud, ese deseo, y a lo mejor dicen, no, ya no, no creo que es el momento. ¿Qué les puede decir usted respecto a su experiencia? Bueno, mire, con respecto a eso, yo creo que primero que todo los que están escuchando, nunca se miren la edad, nunca miren, yo tengo 40, tengo 30, tengo 20, tengo 50, voy cerca a los 60. Nunca piensen eso, nunca digan, no puedo, ya no es el tiempo, se me pasaron los años. Creo que nunca deben pensar así, porque Dios, si bien es cierto, a través de la palabra podemos ver que Dios usó a Moisés a los 80 años. Imagínense, un anciano. ¿Qué anciano de esa edad hoy tiene la intención de llevar un ministerio? Bueno, Nosotros acá sí hemos visto, acá nosotros en esta región, pastores que han iniciado a los 60 o ya, cerca de los 60 años, han comenzado el ministerio. Y lo han hecho bien, pastor.
Qué mis bueno. hermanos. Por eso yo le animo que la edad nunca se mire la edad. Correcto. Dios no anda buscando gente por edad. Es más, el llamado a Dios no va a preguntar qué edad tienes para comenzar. No, Dios dice que Él anda buscando, ¿cierto? Gente. La mies es mucha, dice, pero los obreros son pocos. Amén. Y el requisito, digamos, para entrar a esta mies, creo que no es la edad. Lo que menos Dios va a preguntar es la edad, solamente la disposición y el deseo de servir a Dios y de hacer las cosas bien, de dar al Señor este tiempo, que es un tiempo ahora más bien difícil, pero Dios va a estar con usted si usted se dispone a servir al Señor, Amén. si usted le abre el corazón, si usted quiere hacer la obra de Dios, Dios va a poner las herramientas, Dios va a poner la gente, Dios le va a poner los líderes, Dios le va a poner los músicos, Dios le va a dar la gente. ¿Por qué? Porque cuando una persona le cree al Señor y se entrega con su corazón a la obra, Dios le va a dar y lo va a capacitar. No es que nosotros estemos capacitados. Yo no me siento capacitado. Es Dios que nos capacita en el momento. Él nos da las palabras, Él nos da la valentía, Él nos da la sabiduría en el momento preciso. Justo ahí es donde actúa Dios. Pero lo que quiere Dios de nosotros es que vayamos, que le digamos, sí, Señor, amén. Envíame a mí, como dijo el profeta Isaías. Envíame a mí. Entonces, eso es lo que Dios quiere, solamente la disposición, el deseo, el anhelo de hacer algo por Dios. Y Dios nos va a ayudar. Dios le va a proveer las cosas. No piense tampoco que porque si está comenzando recién un año y no está llegando gente, fracasé. No, es un error. Es un error. Debemos de persistir, seguir. En el Evangelio no existen los fracasados. No. Pablo dijo, derribado puedo estar, pero no destruido. Ahí Amén, así que le sale toda la beta predicadora. Bien. Pastor, usted ahí se refería a los hermanos, al laico, al hermano que está ahí colaborando. ¿Usted se sentía cómodo, decía, los últimos meses, semanas en la iglesia madre donde usted provenía, la iglesia de Hualpén, de donde el pastor Samuel Sepúlveda? Pero llegó un momento que Dios lo inquietó y le dijo, ahora es el momento. Entonces, salir de esa comodidad para ir tal vez a un lugar que no tengo idea qué va a ocurrir, de qué manera va a funcionar y cómo voy a cancelar, no sé, el arriendo o qué gente va a llegar, etcétera. A lo mejor algunos, como usted bien dice, pueden decir, además de la edad, pueden decir, yo no estoy capacitado, yo no he ido a un seminario, yo no tengo conocimientos de esto, o de homilética, o de no sé, alguna ciencia bíblica. Pero eso no debe limitarlo, como bien lo dice usted. Ahora, hay otra parte también importante. ¿Qué piensan los pastores? O sea, ¿qué le podría decir usted a los pastores de la región que a lo mejor tienen temor de soltar a los hermanos y decir, no, si se me da este hermano, voy a quedar con muy poca gente? Entonces, ¿qué le puede decir de la importancia, de la misma generosidad, por ejemplo, que tuvo el pastor Samuel al decirle, vaya, diga? Mire, primero que en buena pregunta, igual me hace, pastor. Mire, aquí en este lugar, que como digo, vamos a cumplir 8 años, también asiste un grupo bien considerable. De hecho, estamos nosotros trabajando para ya comprar un lugar, ¿cierto? Para expandirnos. Dios nos ha bendecido en ese aspecto y vienen personas aquí a este lugar, un grupo bien considerable. Y también llegó un matrimonio, ¿cierto? De Talcahuano, de la iglesia de los Lobos, que estuvieron también participando un tiempo acá, y ellos conversaron conmigo, un matrimonio de trabajo, igual, muy trabajador en la iglesia, cooperador, que también eran matrimonios comprometidos. ¿Usted me entiende, pastor? Y a los pastores, cuando hablo de comprometidos, ¿usted entiende a qué me refiero? Sí. Todos los aspectos. Entonces, ese matrimonio tenía la intención y el deseo de trabajar en la obra, y estuvieron poco tiempo acá, como 2 años aproximadamente. Entonces, yo también conversé con el obispo, Alex, y yo les propuse el matrimonio. Entonces, y luego van y los instalan en la obra de Los Ángeles, sí, el que se está trabajando acá, no sé si usted sabía, en Los Ángeles, sí. donde trabajó el pastor Delmo. Sí. Y yo le propuse ese matrimonio y los enviaron a Los Ángeles, Bernardo y Sonia. Y se quedaron instalados ellos allá porque tenían la intención. Entonces, por eso, repito, él tiene 50 y tantos años aproximadamente, 53 por ahí. Y a esa edad, y está con todas las ganas, pastor, entusiasmado, que están trabajando.
Entonces, yo tampoco miré, en este caso, la pérdida de las personas, ni tampoco la pérdida económica, porque Claro, es el otro pensamiento que uno tiene que tener como ministro de Dios. Si Dios lo llamó, ¿cierto? Él proveerá. Y el Evangelio es de fe. La fe se mueve así. Uno lo que tiene que hacer siempre, creo yo, y he aprendido con los años, uno siempre tiene que trabajar solamente. amén. Trabajar, trabajar, trabajar. ¿De dónde viene, cierto, el fruto? ¿De dónde viene la cosecha? Dios lo sabe, pero mientras Amén. tanto yo esté trabajando, Dios me va a dar, cierto, esa cosecha que me sostiene. Gracias, pastor. Ahí está la bendición. Entonces, lo que entiendo de sus palabras es, pastor de la región Araucanía en los Ríos, no tema de liberar o de animar a sus líderes, sobre todo los que tienen un llamado a la plantación, a sembrar iglesias, a la multiplicación de iglesias. Anímese a motivarlo. Yo me imagino que el pastor Javier, que está aquí con nosotros, debe tener una gran alegría de haber aportado a un matrimonio para hacerse cargo de una comunidad naciente como Los Ángeles. De alguna forma, como él bien lo dice, a lo mejor podría ser dar sentido con ciertos problemas para decir no, porque va a afectar mi economía, va a afectar el liderazgo, la proyección de la iglesia ahí en Hualpén, donde usted está pastoreando, pero no, él decidió decir, yo los apoyo, yo los animo, yo los empodero, yo los libero para que realicen la tarea. Pastores, háganlo porque se van a sentir bendecidos. No solo ustedes, sino que van a bendecir el reino de Dios. Y qué cosa más bonita es saber que yo aporté a que un matrimonio se dedique a la obra del Señor. Es decir, de alguna forma ser un mentor de este matrimonio, de estos hermanos, para hacer la tarea. Pastor Javier, usted nos contaba de esta experiencia bonita que han tenido, de que su esposa lo apoyaba, de que ya llevan 8 años ya en la comunidad y en el sector. Pero hay una cosa adicional que a lo mejor si nos ven pastores de otros países o tal vez del norte o de Santiago, decir que usted, al igual que muchos pastores de la zona, son biocupacionales, es decir, no solo se dedican a tiempo completo o ya está dedicándose a tiempo completo a la iglesia. Eh, Mire, pastor, cuando nosotros partimos, estábamos trabajando, digamos, yo en lo personal, trabajando y también en el ministerio. Ya, Fue muy difícil los primeros años y bien esforzado porque igual tenía que cumplir en el trabajo, en el anexo que estábamos y también en donde el pastor Samuel. Fue correcto. bien, me tuve que esforzar un poco más, por así decirlo, Ya. pero, pero ahora con el pasar de los tiempos, de los años, yo ahora, digamos, estoy a tiempo completo en la obra del Señor. Ah, qué bueno, me alegro. Estoy dedicado solamente a la obra del Señor, ya hace más de un año ya, y solamente a veces hago trabajos esporádicos, Ya. pero no dedicado a lo secular, sino solamente a la obra del Señor. Me alegro, lo felicito. El Señor ha premiado su esfuerzo, su dedicación y nos alegra que haya podido que pueda compartir usted su experiencia y que esto sirva de aliciente para quienes nos están viendo y que pueda de alguna manera haber sido una semilla que usted haya tirado para que ellos se animen. Ojalá escuchar pronto de que alguno de los que nos está mirando, es decir, cuando escuché al pastor de Hualpén, el pastor Villarroel decía ahí en Facebook, que gracias a sus palabras me motivaron, me estimularon y me ayudaron a salir adelante. Pastor Javier, me alegra haberlo escuchado, le felicito, le agradezco sus palabras y mi oración también es para que el Señor a usted le bendiga a su familia, a sus hijos, he visto a su hija con su yerno también dedicado mucho a las redes sociales como para compartir eh, mensajes por diferentes plataformas y le animo a seguir adelante, le animo a que Amén. continúe haciendo la tarea y creo también además, me puedo equivocar, pero me parece que además ahora tiene una responsabilidad como pastor de distrito, es decir, una honra que en los pocos años de ministerio que tiene ya el Señor le ha dado. Así que Sí, lo escuchamos. estamos trabajando en el distrito igual junto con mi esposa. Ella está a cargo también de las Amigas por un Sueño en el distrito. Yo estoy también trabajando como supervisor junto con el obispo Alex también, ya un poquito más de un año. Y Qué bueno. también me siento honrado de parte del Señor. Por eso también
como para dar también una motivación a los hermanos que tienen el deseo de comenzar una obra. También algo esto es bien personal también, ¿Sí? y yo lo he visto, lo he vivido y lo he visto también a través de los años, y que no deja de ser menor, que si todavía no es pastor, por ejemplo, es hermano, tenga cargo, no tenga cargo, hay algo muy importante que tiene que pensar siempre, que él también tiene que ser un sembrador donde está, en el lugar que Amén. está, en la iglesia. No solamente pensar en, por así decirlo, voy a ponerme, como se dice, las pilas, ¿cierto? Cuando sea pastor. No, no, ese es un error. Ustedes tienen que servir donde están, obedecer al pastor, ser el brazo derecho. Si el pastor le dice, acompáñame, usted tiene que acompañarlo. Si el pastor le dice, vamos a predicar, usted tiene que ir. Entonces, esa es la clave también que marcará luego, ¿cierto? Algo importante en su ministerio. Así como usted es también, como hermano, luego usted también verá el resultado. Por eso es importante esto también. O sea, obediencia, sometimiento, Sí, lealtad, fidelidad. lealtad. Sí. Pastor, Y Dios también verá. gracias por sus palabras. Espero y confío en que sus palabras serán de bendición a cada hermano y hermana y cada pastor de la región que pueda estar mirando. Y le bendecimos y le agradecemos el tiempo que ha tomado para acompañarnos. Mientras el pastor Javier nos animaba, también quiero mencionarles a cada uno de los hermanos que nos están mirando, justamente sigamos cumpliendo la tarea, lo que él nos decía, sigamos haciendo la tarea que el Señor nos ha mandado, sigamos obedeciendo, siendo sujetos a la autoridad que el Señor ha puesto, siendo fieles en lo que el Señor nos ha dicho, y Dios, cuando llegue el momento, va a premiar esa fidelidad, como lo ha hecho con el pastor Javier. Y siendo una persona tan humilde, Dios lo ha tomado y lo ha colocado en lugar de privilegio, de honra, como él decía. Y bueno, el Señor honra a quienes lo honran. Así que, Pastor Javier, Dios le bendiga, muchas gracias y nos veremos pronto en vivo y en directo. Gracias, pastor, y para también terminar, y siempre dándole al Señor siempre la gloria en todas las cosas y la honra. Solamente uno es un servidor del Señor, y eso, como lo dije minutos atrás, Dios solamente busca que uno se disponga, pero todo lo hace el Señor. Amén. Y como dice la palabra, y aunque todos lo hiciéramos, ¿cierto? Somos siervos inútiles. Eso, que Dios Amén. los bendiga y Dios les bendiga a todos los pastores y a los hermanos que de otra forma van a escuchar estas palabras. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor Javier. Él es uno de los que puede motivarnos. Los próximos días estaremos entrevistando, dialogando con otro pastor o hermano que pueda dar alguna enseñanza para nuestras vidas. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga a todos, mis hermanos. Hasta otra ocasión. Esta fue nuestra entrevista al pastor Javier. Yo no sé si ustedes, pero en lo que a mí respecta, escucharlo nuevamente, el escuchar y poner atención a sus palabras, me edifica. Y espero que cada uno de los que ha participado de esta transmisión pueda también sentirse edificado, con ánimo de hacer la tarea. Miren, quisiera dar un consejo. Si ustedes andan buscando un modelo, yo creo que él es uno de los modelos que tenemos que tomar. Gente sencilla, gente humilde, que sirve al Señor, que hace la tarea. Y quiero decirles también que la Iglesia de Dios a nivel latinoamericano, este día sábado 23, tiene este gran día de evangelización mundial, el Go Day. Espero que cada uno de nosotros participemos, que cada uno de nosotros hagamos la tarea, que cumplamos el desafío que el Señor nos presenta. Utilicemos todo lo que tengamos a nuestro alcance, utilicemos nuestras redes sociales, demostremos, inclusive con nuestras redes sociales, que amamos al Señor. Quiero agradecer, hoy día nos acompañó Fabián Tolosa, nada menos que de nacimiento, Ana Gabriel Valenzuela, Nati Poblete, el pastor Gonzalo Moya de Cunco, el pastor Cristian Huenchuleo de Cholchol, Andrea Garrido desde Raluncoyán, Damaris Vivallo, Pablo Garrido, mi hijo, Andrés Quintana, Comunión 21, se está sumando ahora último mi hermano Mario, parece que no sabe los horarios.
Es una hora más tarde. Veo también a Hernán Millas desde Victoria. A cada uno de ustedes, si no tuvieron la posibilidad de escuchar en vivo al pastor, les animo a buscar en nuestras redes sociales. Aquí mismo en Facebook, usted va a poder verlos un rato más. O métase también ahí, como dice, espérese, aquí abajito, por ahí, a redentor.cl. Y ahí va a ver no solo la entrevista del pastor Javier, sino que las entrevistas anteriores. Así que espero que el Señor le haya bendecido y sobre todo les animo a seguir haciendo la tarea. Les digo por último que el próximo jueves, con la ayuda del Señor, vamos a estar entrevistando aquí al pastor Simpson Guzmán de Coyipulli y espero que también sea de bendición como lo fue esta noche. El pastor Javier, a quien saludo a la distancia desde allá en Hualpena, a su familia, así que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.